Massa versus Milei en el tercer debate presidencial. En este video vamos a analizar las propuestas económicas de cada candidato. Vamos a tratar de sacar las emociones, vamos a tratar de sacar la estrategia del debate, vamos a tratar de sacar lo subjetivo y vamos a tratar de analizar las propuestas económicas. En definitiva, nosotros queremos un nuevo presidente en la Argentina que resuelva los problemas económicos. No queremos un experto en debate, queremos a alguien que resuelva los problemas económicos que tiene la Argentina. Entonces, en este video vamos a tratar de entender la propuesta de cada uno y vamos a tratar de dejar de lado lo que creo que, por lo menos a mí me sorprendió, que fue la estrategia del debate de Massa y cómo lo acorraló a Milei con muchas, pero muchas preguntas, y eso creo que nos sacó de foco acerca de lo importante que tenemos que evaluar a la hora de votar, que son las propuestas económicas de cada candidato. Así que vamos a ver ese segmento económico que fue el primero del debate y vamos a ir comentando cada segmento. Vamos al primer segmento, que fue el más tranquilo, que fue cuando Milei usó sus 2 minutos para hacer su propuesta económica. Vamos. El primer tema de la noche es la economía y tiene la palabra Javier Milei. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta, con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo déficit fiscal. ¿Y cómo lo financia? Primero lo financia con deuda, una forma inmoral porque carga la cuenta sobre generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera pueden votar y que a la larga siempre terminamos desfolteando, y por eso somos el máximo desfolteador serial de la historia moderna. La otra alternativa que utilizan los políticos suele ser el uso de la maquinita de imprimir billetes, o sea, ir al Banco Central e imprimir billetes. Eso genera inflación. De hecho, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra y vaya que estamos camino a otra. Y la otra alternativa, ya cuando no queda más, viene el ajuste, y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto. Y eso lo que hace, generar presión que hace que sea inviable el sector privado, hace que nos hundamos por culpa de la presencia del sector público. El Estado es el origen del problema, no la solución. Esta es la primera parte del debate, la parte tranquila. A partir de ahora es todo un despelote, así que prepárate si no lo viste. Antes de darte mis comentarios sobre este primer segmento de Milei, ¿por qué no compartís abajo quién te gustó más en el debate y si cambió tu opinión acerca de quién vas a votar o no influyó en lo más mínimo? Eso me parece muy interesante para todos. Entonces, esta primera parte de Milei me pareció excelente. Hizo un diagnóstico del problema económico que tenemos en la Argentina, puso en claro el contexto. Arrancamos hace 100 años siendo el país más rico del mundo, hoy estamos en el puesto 130, tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes, inflación del 300%, y ahí Milei introduce uno de los temas de campaña que siempre usó, que es el modelo de la casta, que dice donde hay una necesidad nace un derecho, y eso por supuesto tiene un problema, que es que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Y ahí Milei también coincido nuevamente con su diagnóstico que la economía resuelve este problema. Cuando yo empecé a estudiar economía, el primer año, creo, el primer libro, te dice que la economía es una ciencia que te ayuda a resolver estas necesidades infinitas y los recursos, recursos limitados. Es el primer gran problema económico. ¿Y cómo se resuelve este gran problema? Con el mercado libre, con
con la propiedad privada y con los precios libres sin intervención estatal. Sería muy largo explicar esto, pero todos los países que progresaron en el mundo se basaron en el mercado, en la propiedad privada y en los precios libres que dan señales a los consumidores y productores acerca de qué tienen que producir, qué tienen que consumir, van manifestando sus preferencias. Bueno, esto en la Argentina no funciona porque hay intervención estatal y por lo tanto hay déficit fiscal tremendo, con un Estado que interviene, el gran problema de la Argentina, déficit fiscal, y ahí viene el tema de cómo financiarlo, con deuda, como hicieron muchos gobiernos, con emisión monetaria, como hicieron muchos otros gobiernos, y esto es la maquinita de imprimir pesos y es inflación, por lo tanto ahí viene la hiper y luego viene el ajuste, y acá hay un tema muy importante que introduce Milei, que dice que el ajuste no lo tendría que hacer no lo tendría que hacer nosotros, no lo tendría que hacer la gente, sino que lo tendría que hacer la política, porque si no el Estado sube los impuestos y hace que el sector privado sea inviable. Hoy es casi imposible tener una empresa rentable en la Argentina y sobre todo que pueda comerciar con el mundo, que es la única forma de crecer. Entonces, el Estado es el origen del problema y no la solución. Me encantó este diagnóstico de Milei y en realidad tiene mucho que ver con mi libro Argentina Potencia, cómo volver a ser el país más rico del mundo, que en algún otro video anterior se los mencioné. El diagnóstico y la solución es la misma. Ahora tendría que venir el segmento de Massa, donde él tendría, en sus 2 minutos, tendría que manifestar o presentar su plataforma, pero pasó todo lo contrario, fíjate. Tiene la palabra Sergio Massa. Bueno, creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Como vimos, Massa no usó su segmento para presentar sus propuestas, sino que acorraló con esta frase que ya es famosa, por sí o por no, y lo intimó a Milei a contestar 5 aspectos. El primero, si quería eliminar subsidios, si iba a privatizar Vaca Muerta, si iba a dolarizar la economía, si iba a privatizar ríos y mares y si iba a eliminar el Banco Central. Milei contestó esas 5 preguntas. En su momento, cuando estaba viendo el debate, a mí me pareció una muy mala estrategia. Me pareció que Milei tendría que haber salido de ahí y tendría que haber hecho preguntas incómodas a Massa. Pero viéndolo con un poquito más de perspectivas, me parece que Milei logró el objetivo, sobre todo, de evacuar muchas dudas y muchos miedos que muchos indecisos tenían con respecto a Milei. Pero esto ya es una opinión subjetiva. Te propongo que mires cómo contestó Milei estas 5 preguntas de Massa en este video. A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabés qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350.000 pesos, ¿sabés qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años?
que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Obviamente el tema de Vaca Muerta, digamos, es una cuestión provincial, yo no me tengo que meter y creo que te contesté todo, de la privatización de los mares. Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Bueno, en esta parte Milei ya se empezó a poner nervioso. La parte de los subsidios, en el momento no la entendí cómo la contestó Milei. Luego analizándola un poquito mejor, la entendí un poco mejor y voy a tratar de aclarártela. Si tenés dudas u opiniones sobre ese segmento que me parece relevante, podés ponerlas acá abajo. Entonces, ¿qué dijo Milei para contestar el tema de los subsidios? Dijo que en realidad el boleto de colectivo cubre una sexta parte del costo, ¿no? Una sexta parte de lo que tendría que valer. Entonces, que esto implica que para cubrir el 100% del costo, y esto significar que el subsidio se elimina, el precio del colectivo tendría que pasar a 350 y no 1.100 como dijo Massa. Pero además, este boleto tiene impuestos que el Estado Nacional le cobra a las personas. Entonces, un poco lo que Milei dijo de una forma un poco desordenada es que iba a tratar de eliminar esos impuestos para tratar de que la tarifa baje, no sea que lo que estamos pagando no sea 50% impuestos y 50% tarifa. Entonces, y después aclaró que no iba a tocar tarifas inicialmente. ¿Por qué? Repito, dijo que no iba a tocar tarifas inicialmente porque dijo que antes quería preparar la economía para que se recupere y que la economía pueda pagar esas tarifas verdaderas, pero eso iba a recorrer un periodo de tiempo. Y ahí atacó, en cierta manera, a Massa, diciéndole que ellos en su gobierno bajaron los ingresos en un 33%, que hoy un ingreso promedio era de 350.000 pesos y si seguíamos con el ingreso promedio de la convertibilidad era de 1.800.000 pesos. Entonces, repito, de una forma un poco desordenada, creo que aclaró uno de los mayores miedos que hay sobre Milei de muchas personas, que era si iba a eliminar los subsidios, y en cierta forma, creo que en forma subyacente dijo que lo iba a eliminar, pero no en una primera etapa, sino que antes iba a tratar de que el ingreso suba. Y luego contestó el tema del Banco Central, que sí dijo que lo iba a eliminar, porque decían que Milei dijo, que es lo que dice en toda la campaña y lo que dice hace tiempo, que es el origen de la inflación. Y también ahí manifestó que esa es la gran caja de los políticos, que en el mandato de Alberto Fernández y de Massa se robaron 30.000 millones de dólares, perdón, 90.000 millones en todo el mandato y 25.000 millones en el mandato de Massa como ministro de Economía de este año y 2 meses. Que eso, lo de robar es un poco exagerado porque en realidad se da dentro de la ley, pero es simplemente es una forma de cobrarnos impuestos a todos nosotros sin pasar por el Congreso, ¿no? Pero esto lamentablemente la justicia no lo sanciona, tal vez porque no hay una ley que sancione eso, y no sería mal que no haya una ley que sancione esto. Pero lo que me parece impresionante de la estrategia de Massa es que le consumió minutos a Milei. Milei tuvo que explicar todas estas acusaciones y no tuvo tiempo de acorralarlo a Massa. Repito, eso en su momento cuando lo estaba viendo me parecía malo, pero ahora viéndolo en perspectiva no me parece tan malo. Y ahora venía el segundo segmento de Massa, pero que se convirtió en un ida y vuelta con Milei. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que te voy a dar es un consejo. El debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Yo te di respuesta, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne, nos demos la construcción de políticas de Estado. Atacando, agraviando, faltando el respeto, no lo vas a construir. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? A ver, en primer lugar, no te agredí, no mientas, deja de mentir, no te agredí, solamente expreso con pasión la indignación que genera un gobierno que nos viene destrozando la vida a todos. Pensá que si estuviéramos como la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de $1.800 o 1.800.000 al tipo de cambio paralelo, y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, digamos, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No lo entendí. Que no los voy a tocar.
Bueno, dije que no lo voy a tocar. En lugar de tanto esto, ¿por qué no explicás vos cuáles son tus propuestas? Porque no se te escuchó ninguna propuesta. A ver, digamos, habla en serio y hacés vos alguna propuesta y a ver qué decimos. Tengo todavía un largo tiempo por los 4 minutos 40 que me quedan, pero o mentiste en lo de Feynman o mentiste esta noche, porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios. Te acabo de explicar cómo lo voy a hacer. O sea, porque además, quizás no lo sabés, pero vos sabías que los ajustes de tarifa tampoco los podrías dar todos juntos porque la Corte Suprema te lo rechaza. Entonces, o sea, eso de estar fraccionando videitos y esas cosas para generar mentiras, yo entiendo que te funcione la campaña de miedo y todo eso, pero deja de mentirle a la gente. Es decir, vamos y hablemos con la verdad. ¿Sabes qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea, a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además, cuando se recupere la economía, vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocás las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y después, cuando se te terminó la nafta, la subiste. Bueno, por sí o por no, porque desgraciadamente todavía no hemos conseguido saber si los subsidios a los jubilados, si los subsidios en lo que es el sistema de transporte, si los subsidios en lo que es el sistema de créditos, si los subsidios en lo que es el sistema de viviendas, ¿vas a eliminarlos o no? Y hay gente que espera respuesta. Ya te dije que no. O sea que le mentiste a Feynman. No, yo no le mentí a Feynman. Lo que pasa es que las respuestas no son como vos querés, de sí o por no. Digamos, tienen toda una lógica. Bueno, desgraciadamente a lo largo de toda la campaña escuchamos a este candidato hablar de motosierra eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas, que representan, entre otras cosas, la suba del 400% del boleto de tren y de colectivo, que representan, entre otras cosas, la eliminación de los programas de atención contra el cáncer, que representan, entre otras cosas, el recorte en 83.000 pesos a cada jubilado y jubilada. ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. ¿Quién va a representar a la Argentina frente al mundo? ¿Quién se va a sentar con las centrales de trabajadores? ¿Quién se va a sentar con los empresarios a diseñar la política de crecimiento? Y desgraciadamente lo que vemos es que o te contradecís en la base que le presentaste a la justicia electoral y le mentiste a la justicia, lo cual es grave, o te contradecís esta noche. Yo los invito en casa a poner en Google lo que dice Milei y lo van a ver. Yo los invito a que miren en Google los videos completos y no el que los brasileros le editan para hacer campaña negativa. Desgraciadamente estamos frente a alguien que o mintió toda la campaña o miente esta noche. Yo quiero volver a reiterarte, ¿vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, en este segundo segmento de Massa, lo único que llegó a esbozar como propuesta es que quería hacer políticas de Estado, pero después lo puso contra la espada y la pared a Milei para volver a contestar estos dos temas de la dolarización de la economía y de los subsidios, y un poco lo chicaneó a Milei con el tema de que estaba agrediendo. Milei un poco se defendió diciendo que no estaba agrediendo, y que lo atacó a Massa diciéndole que él era el gran responsable de todos estos problemas porque había destruido los ingresos de los argentinos. Ratificó que sí va a eliminar el Banco Central, pero que no va a eliminar los subsidios. Le dijo ahí trató de atacarlo un poco, le dijo, ¿por qué no nos explicás tus propuestas? Y ahí Massa vino con otra frase célebre de este debate, que es, ¿mentís en lo de Feynman o mentís esta noche? Eso lo repitió varias veces, y ahí Milei, le aclaró que no podía ajustar las tarifas porque en realidad
que pueda ajustar las tarifas necesita aprobación de la Corte Suprema y la Corte Suprema lo rechaza. Lo acusó de la campaña del miedo, ¿no? De que él es responsable de esta campaña del miedo, y ratificó que primero va a tratar de que la economía se recupere para luego después tocar las tarifas. Ahí Massa, nuevamente, esto fue una pelea, un diálogo, lo acusó de que iba a sacar los subsidios a los jubilados, los subsidios al transporte, a los créditos y los subsidios al sistema de viviendas. Milei dijo que no, de nuevo, acusación de que le mentiste a Feynman. Y ahí Massa va cerrando diciéndole que su plan motosierra no tiene ninguna posibilidad de prosperar, que iba a eliminar los programas para el cáncer, que iba a recortar las jubilaciones. Y ahí hay otra frase célebre, esta vez de Milei, que le dijo: si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado el ojo. Lo acusa de mentiroso a Massa, y ahí Massa le dice que se está contradiciendo, que no tiene sentido lo que dice, y le agotó. Lo que me parece increíble es que le agotó todo el tiempo a Milei, y casi lo dejó sin tiempo, con pocos segundos. Y ahí empieza el tercer segmento de Massa, que lo vemos a continuación. Muy bien, voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, la dolarización que propone la tiene Zimbabue, por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó Patricia Bullrich en otro debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es con la construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. La salida de Argentina es un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y nuestros comercios no tengan que andar haciendo un curso para pagar impuestos. La salida de Argentina no es sobre la base de plantear el recorte de 80.000 pesos por mes en cada jubilado, mucho menos sobre la vuelta de las AFJP, como ha planteado este señor en su propuesta a la justicia electoral. ¿Vuelven o no las AFJP? En el tercer segmento de Massa empezó acusándolo, pero luego empezó a tirar más algunas propuestas. Primero lo dijo que la dolarización no tenía sentido porque la habían implementado países como Zimbabue o Micronesia, y que eso implicaba apropiarse de los ahorros de la gente. Y ahí dijo que la salida que él buscaba en Argentina se basaba en 6 cosas: aumento de las exportaciones, 40.000 millones más el año que viene, construcción de trabajo sobre mejores ingresos, acuerdo de unidad nacional, reducción de retenciones e impuestos y camino a la simplificación tributaria. Cosas que son expresiones de deseos, pero no es una propuesta económica. Y ahí es donde creo que Massa tuvo una muy floja participación en esta parte de propuestas económicas, porque no propuso nada, solo dijo expresiones de deseos. Pero, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para exportar más? Para exportar más tenés que bajar impuestos y tenés que liberalizar la economía. Es un poco lo que proponía Milei en el Primex Cemento, pero Massa no habla de cómo va a lograr eso. Es lo mismo que yo te diga: yo quiero ser campeón del mundo del fútbol y ¿qué voy a hacer? Nada, no voy a entrenar, no voy a empezar a jugar al fútbol de chiquito, voy a jugar con una pelota de golf. O sea, no tiene mucho sentido estas expresiones de deseos de Massa, en mi opinión. Pero bueno, termina este segmento acusándolo nuevamente a Milei de querer bajar las jubilaciones y hacer volver el sistema de FJPs, y esto lo contesta Milei. A ver, primero falacia ad populum, digamos, o sea, que no se aplique en otro lugar. Vos en la Asamblea del año 13 hubieras votado a favor de la esclavitud, entonces. Muy bien, candidato Javier Milei, acaba de concluir su tiempo. Continúe, candidato Sergio Massa, por favor. Bueno, en esta respuesta yo lo noté bastante nervioso a Milei, ya fastidiado y sin tiempo. La realidad que creo que tenía 6 segundos para contestar. Desde el punto de vista de la estrategia de debate,
a mí me pareció muy eficiente en cuanto a su estrategia de Massa. Se notaba que estaba muy bien preparado y muy bien orientado a lo que quería lograr, que era dejar sin tiempo a Milei para que no lo acuse de todos los desastres que tenemos en la economía argentina hoy, y creo que lo logró, y creo que Milei no tuvo ni espacio ni tiempo para contestar lo de las FJPs, que me parece que es un tema, con todos los problemas que tiene la Argentina, es un tema que no es un problema para el próximo mandato, será un problema para el otro mandato, los otros 4 años, pero antes hay que solucionar muchas cosas. Pero ahora vamos al cuarto y último segmento de Massa, donde sí, nuevamente, similar al segmento anterior, comunicó algunas propuestas ya con Milei sin tiempo. Desgraciadamente, plantea la vuelta de las AFJP. Le quiero contar a cada jubilado y jubilada lo que eso significa. Hoy, en la Argentina, hay 21.750 jubilados de AFJP. Cobran entre 5 y 20.000 pesos. Y tuvo que ir el Estado en socorro de esos perjudicados por ese sistema que destruyó el sistema jubilatorio. La Argentina lo que necesita es rediscutir su programa con el fondo, que es inflacionario, aumentar su programa de desarrollo exportador, mejorar la distribución del ingreso y bajar impuestos sobre la base de un gran acuerdo, pero además con 4 premisas muy claras a partir del 10 de diciembre. Vamos al superávit fiscal. Vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad cambiaria y vamos a un régimen de acumulación de reservas que nos permita ir pagándole al fondo para sacarlo definitivamente de la Argentina. Cada vez que el fondo vino, a la Argentina le fue mal. En este último segmento, Massa nuevamente interpreta lo que significaría que vuelvan las SFJPs, que repito, es un problema que nadie discutió ni creo que tiene sentido plantear en la actual en la situación argentina económica, y finalmente nos comparte algunas propuestas. Dice que la Argentina necesita rediscutir el programa con el fondo, que es inflacionario, aumentar su desarrollo exportador, en línea con lo que decía antes, el tema es cómo lograrlo, mejorar la distribución de ingresos, de nuevo, cómo lográs la redistribución de ingresos, y bajar impuestos, obviamente, y dice que a partir del 10 de diciembre tienen que basarse en 4 premisas fundamentales, que es superávit fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y acumulación de reservas para pagarle el fondo. Si Milei hubiese tenido tiempo acá, le hubiese dicho, ¿por qué prometés esto a partir del 10 de diciembre cuando no hiciste nada de eso durante el último año y 2 meses? Hiciste todo lo contrario. Pusiste obstáculos a las exportaciones, incrementaste el déficit fiscal, la competitividad cambiaria es un desastre, perdiste 20.000 millones de dólares en reservas. Es decir, en este segmento Milei tenía para destruirlo a Massa, porque si vemos lo que hizo en la economía durante el último año y 2 meses, fue un desastre. Repito, inflación la duplicó, las reservas las liquidó, el déficit fiscal creció, el déficit cuasi fiscal también creció. Es decir, todo esto que está proponiendo Massa implica hacer lo que plantea Milei en los primeros 2 minutos. Pero bueno, repito, fue muy hábil Massa de ese punto de vista para plantear la estrategia del debate, pero en mi opinión, desde el punto de vista de las propuestas, Massa no prometió nada concreto. Fueron todas expresiones de deseos, pero no hubo nada concreto acerca de realmente cómo haces para fomentar las exportaciones. El plan de Milei en ese sentido es muy, muy claro. La única forma de fomentar las exportaciones es bajar los impuestos a los exportadores, bajar el gasto público, liberalizar el comercio, propiedad privada, mercado y precios libres, que son cosas que Massa hizo todo lo contrario durante los últimos año y 2 meses. Bueno, espero que te haya servido este video. No dejes de compartirme tu opinión acerca de cómo viste esta parte de propuestas económicas del debate, que obviamente en este debate hablamos de economía, de finanzas y de inversiones, y es la parte que más nos interesa. Gracias por estar del otro lado. Suscríbete al canal si no lo hiciste, ponle me gusta y pones tus comentarios y visiones del debate acá abajo. Nos vemos pronto. Chau.